En más de una ocasión me había escuchado desde el púlpito quejarme de haber estado en algunas reuniones, en otros sitios, en donde en lugar de escuchar predicar la palabra de Dios, la persona que se hacía llamar predicador, lo único que hacía era poco más que dar una charla motivadora, en la cual, si abrían la Biblia, aunque fuera por excusa, pues esa suerte que podían tener el auditorio. En esta noche no me voy a contradecir de mis palabras, pero os voy a dar una predicación motivadora. Y no quiero que me malentendáis, no es que la predicación de hoy tenga el objetivo de aumentar vuestra autoestima, no es que la predicación de hoy tenga el objetivo de que cuando salgáis por esa puerta os sintáis mejor con vosotros mismos, sino que en el texto de hoy vamos a encontrar 3 razones bíblicas que nos van a motivar, van a servir de motivación para perdonarnos como Dios nos ha perdonado. 3 razones bíblicas que nos motivan a perdonarnos los unos a los otros, como Dios nos ha perdonado. Hoy terminamos, como hemos dicho al inicio, la carta a Filemón. Y me gustaría que me acompañase en los versículos 18 al 25. Epístola de Pablo a Filemón, versículos 18 hasta el final, hasta el 25. Leo en la versión de las Américas. Y dice el apóstol Pablo, inspirado, movido por el Espíritu Santo, versículo 18, y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, está hablando a Filemón en cuanto a Onésimo, si Onésimo te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor, recrea mi corazón en Cristo. Versículo 21, te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo, y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Antes de entrar en el texto en sí, ver estas 3 razones bíblicas que nos motivan, nos sirven de motivación a perdonarnos los unos a los otros, vamos a recordar el contexto inmediato para ponernos en situación. Onésimo, esclavo de Filemón, roba a su amo, huye a Roma, donde por la providencia del Señor encuentra al apóstol Pablo en la cárcel, y por la predicación del apóstol Pablo, del Evangelio de Jesucristo, Filemón es salvado. Filemón se convierte a Cristo. Pasa de ser un siervo inútil a tener un cambio radical en su vida y a ser un utilísimo hermano en la fe para el apóstol Pablo. Onésimo quiere regresar con Filemón a pedir el perdón de su amo. De manera que Pablo escribe una carta a Filemón explicándole que este siervo que antes era inútil, que le traicionó, que le abandonó, ahora, por la gracia de Dios, es un hermano en la fe, al igual que Filemón. Ahora es un siervo de Dios y además es un siervo de Dios diligente. Por su parte, Filemón, el destinatario de esta carta, es un creyente maduro en la fe, es famoso por el amor que tiene para con los santos, para con otros creyentes, es famoso por consolar los corazones de otros creyentes. Era conocido por amar a los hermanos como Dios le había amado a él y por implicación perdonaría a los hermanos de la manera que Dios le había perdonado a él. En los versículos 8 al 17 vimos que el apóstol Pablo nos mostró 2 características del perdón bíblico genuino, del perdón auténtico. Una de ellas era que el perdón era voluntario, no era por obligación, sino que tenía que salir de manera voluntaria. Cuando el creyente experimenta la salvación, cuando experimenta en primera persona el perdón de Dios en su vida,
de manera natural va a perdonar a otro, ya que ninguna ofensa que pueda recibir se puede comparar a la ofensa que nosotros le hemos hecho a nuestro Dios y el que Él nos ha perdonado. Por otro lado, el perdón bíblico también vimos que era restaurador. Busca restaurar la relación rota con el hermano, con la hermana, con el que tenemos el conflicto, al que hemos ofendido. Y en este contexto de la restauración es cuando continúa escribiendo el apóstol Pablo y nos muestra estas tres razones bíblicas que nos motivan a perdonar como Dios nos ha perdonado. En primer lugar, veremos que la restauración, por eso digo que enlazamos con esta restauración, la restauración es uno de los motivos que nos mueven a perdonar. Lo veremos en los versículos 18 y 19. En segundo lugar, la comunión nos motiva a perdonar como Dios nos ha perdonado, versículo 20. Y por último, la obediencia nos motiva a perdonar como Dios nos ha perdonado, versículos 21 al 25. Así que en primer lugar, el primer motivo o la primera motivación a perdonar es la restauración. El apóstol Pablo comienza en el versículo 18 diciendo: y si Onésimo te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. He empezado diciendo Onésimo, esclavo de Filemón, ha robado a Filemón, ha huido. En la carta en ningún momento se nos dice que Onésimo hubiese robado a Filemón. Pero está claro que sí lo hizo. Porque si tú quieres huir de la casa de tu amo a 2000 kilómetros de distancia hacia Roma, muy probablemente tengas que robar un caballo. Si no robas un caballo, tendrás que robar bastante dinero para comprar ese caballo. Tendrás que robar ropa para no parecer un esclavo. Tendrás que tener dinero en efectivo para pagar los costes de ese viaje. Incluso, dicen los historiadores, que en aquella época había cazadores de recompensa que se dedicaban a cazar a los esclavos huidos. Entonces también podrías tener dinero para sobornar a dichos cazadores de recompensa. Así que Pablo no está hablando en un lenguaje hipotético cuando dice si te ha perjudicado en alguna forma. Pablo no está diciendo, mira, si te ha perjudicado yo lo pago y si no te ha perjudicado, ya está, en paz. No dice eso. Lo que está haciendo es ofrecerse a sí mismo para asumir la deuda que ha producido el perjuicio que ha hecho Onésimo a Filemón, con el objetivo de que no haya ningún estorbo para que Filemón pueda excusarse en no perdonar a Onésimo. Si yo te he robado dinero y te devuelvo ese mismo dinero, tú no tienes excusa para no perdonarme. Si yo he mentido sobre ti y públicamente confieso a las personas que les he mentido sobre ti, mira, lo que he dicho de esta persona no es verdad, y lo digo públicamente, restauro la situación, no tienes excusa para no perdonarme por haber mentido sobre ti. Pero Pablo va un paso más allá en el compromiso de esa búsqueda de la restauración entre Filemón y Onésimo, porque dice el versículo 19, yo Pablo escribo esto con mi propia mano, yo lo pagaré. Y con esta afirmación no solo está diciendo, Filemón, tú me conoces, confía en mí, te estoy diciendo que yo lo voy a pagar y sabes que soy un hombre de palabra y lo voy a pagar. No está diciendo, o sí está diciendo esto, pero va aún más allá. Al escribir en una carta, yo escribo con mi propia mano, yo lo pagaré, está convirtiendo esta carta en un documento de curso legal. Está convirtiendo esta carta en un pagaré de curso legal. Con lo que el compromiso que estaba teniendo Pablo con Filemón era con Filemón y delante de la ley. Si luego no cumplía lo que estaba haciendo, podría tener problemas legales y ir a la cárcel no por el Evangelio de Cristo, sino por incumplir un pago al cual se ha comprometido a pagar. Y no sé si este compromiso os trae a la mente a otra persona que haya hecho algo parecido en vuestras vidas. Nosotros estábamos legalmente
condenado a muerte eterna en el infierno. Frente a la justicia de Dios, nuestro pecado nos condenaba. De ninguna manera, por ningún mérito de nuestras propias fuerzas, por ningún sacrificio por extremo que sea que hiciésemos, por ninguna acción de nuestra parte podríamos llegar a acercarnos ni siquiera lo más mínimo a asumir el pago por la deuda que teníamos con nuestro Dios. No había nada en nosotros que pudiese restaurar, vamos a escuchar esa palabra varias veces en esta noche, la ofensa que nuestro pecado había hecho para con el Padre. Éramos enemigos de Dios, nuestro justo castigo es la condenación, pero el Hijo le dice al Padre, y permitidme la licencia: Padre, perdónale su deuda. Escribo esto con mi propia sangre. Yo lo pagaré. Y para pagar esa deuda que nosotros no podíamos pagar y restaurar la comunión que había con el Padre, la relación que había con Dios, Jesús se encarna, toma forma de siervo, se humilla, vive una vida perfecta, sin pecado, va en perfecta obediencia al Padre a la cruz del Calvario, muere por nosotros como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el sacrificio perfecto que sirve de pagaré, que cancela en su totalidad la deuda que teníamos con Dios y restaura nuestra relación con Dios, haciéndonos hijos suyos, siendo adoptados a la familia de Dios y salvando la distancia en un grado infinitamente menor. Es lo que está haciendo Pablo con Filemón, con Onésimo. Poner de su parte para restaurar la relación entre Onésimo y Filemón. Y sigue diciendo el versículo 19: yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Y he de confesar que este es el versículo que más me ha gustado de toda la epístola. Hay dos posibles interpretaciones, o por lo menos hasta ahí he llegado. No sé si habrá alguna interpretación más. Algunos comentaristas dicen que Pablo está asumiendo la deuda terrenal de Onésimo a su cuenta para luego cancelarla mediante la deuda espiritual que Filemón tenía con Pablo, que era muchísimo mayor. Era una deuda que no podía pagarse con dinero, ya que por medio de la predicación de Pablo, Filemón se había convertido. Por tanto, la deuda que tenía Filemón para con Pablo, por haber sido guiado por Pablo gracias al Espíritu Santo, a los pies de Cristo, era algo impagable. Pero esta interpretación, puede suscitar varios problemas. Por un lado, pensar que Pablo nos ha dicho que el perdón, una de las características y que demanda de Filemón, que lo vemos en la carta, es que quiere que sea voluntario. Y ahora parece que está negociando ese perdón. Primero te dice, tienes que perdonar de manera voluntaria, pero ahora vamos a negociar. Onésimo, tú me debes 6.000 euros. Onésimo te debe a ti 6.000 euros, Filemón. Pero Filemón, tú me debes a mí 6.000 millones de euros. Así que yo te descuento los 6.000 euros de la deuda que tú me debes de 6.000 millones y estamos en paz. Por otro lado, también se podían malinterpretar las palabras de Pablo y dar la impresión de que deudas espirituales se pueden pagar con bienes materiales. ¿Y eso a qué nos recuerda? A las indulgencias de la Iglesia Católica, con las que en su día Lutero y muchos otros lucharon a muerte. La otra interpretación a la cual me declino yo más, analizando el texto original, se llega a la conclusión de que la expresión por no decirte implica propósito en el lenguaje original, por lo que su mejor traducción sería no por no decirte, sino para no decirte que tú mismo te me debes a mí. Por lo tanto, a ver si me explico, la intención de Pablo a Filemón sería la siguiente: Filemón, yo quiero que tu perdón sea voluntario para que la restauración del mal material que Onésimo te ha hecho no sea un impedimento a dicho perdón. Yo mismo me comprometo a pagarlo y ten por seguro que lo voy a pagar para no tener que recordarte la deuda que tú mismo tienes conmigo en cuanto a tu salvación
y que eso pueda condicionar tu perdón y no sea voluntario. Lo que está diciendo es, yo me comprometo a pagarlo para no decirte que tú te me debes a mí. Podría decírtelo y no tendrías excusa ninguna tampoco para no perdonar. El último jueves que estudiamos Filemón dijimos que si somos los ofendidos debemos de facilitar en la medida de lo posible que el ofensor pueda venir a pedirnos perdón. Ahora, en cuanto al ofensor, una motivación que mueve al perdón del ofendido es la restauración del mal cometido. El ejemplo que hemos dicho antes, si te he robado dinero, te devuelvo el dinero. Si he mentido contra ti, confieso públicamente la mentira y aclaro que tú tienes la verdad. Si nos restauran el mal que nos han hecho, no tenemos excusa para no perdonar. Es una motivación para sí perdonar. Pero somos muy listos. Y cogemos este argumento y le damos la vuelta para usarlo de manera negativa. Yo no puedo decir, pues hasta que el hermano o la hermana no confiese públicamente que lo que ha dicho de mí es mentira y restaure mi dignidad, no le voy a perdonar. Pues hasta que el hermano o la hermana no me devuelva el dinero que me ha robado, no le voy a perdonar, porque la restauración me motiva al perdón. La restauración del mal realizado motiva a perdonar, pero la no restauración del mal realizado no autoriza a no perdonar. De hecho, hay males que son imposibles de restaurar. Hemos visto o conocemos historias de misioneros que han sido asesinados y luego se ha convertido el asesino y se ha restaurado la relación con la mujer, con los nietos de la persona que han matado. Yo no puedo, yo te mato, yo no te puedo restaurar a la persona que te he matado. O yo miento sobre ti, te echan de tu trabajo por culpa de mi mentira, luego yo confieso la verdad, pero no te devuelven el trabajo, no puedo restaurar el mal que te he hecho. En estos casos también somos llamados a perdonar de manera sincera y de manera voluntaria. Acabamos de hablar del perdón que hemos recibido por el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A nosotros nos era imposible restaurar el mal, la deuda que teníamos con Dios, pero Cristo voluntariamente se ofrece a pagar la cuenta que nosotros no podíamos acometer y así cancelar la deuda que nos condenaba con la eternidad. De manera que la restauración nos debe de motivar a perdonar como Dios nos ha perdonado. Una segunda razón bíblica que nos motiva a perdonar como Dios nos ha perdonado, la comunión, versículo 20. Comienza diciendo, sí, hermano. Pablo le ha dicho a Filemón que Dios ha salvado el alma de Onésimo, que Onésimo ahora es un hermano en la fe. Y ahora a continuación refuerza la realidad de la comunión en la fe que tienen estos tres hermanos, Pablo, Filemón y Onésimo. Esto me recuerda a los silogismos que estudiábamos en el instituto. Pablo y Onésimo son hermanos en la fe. Pablo y Filemón son hermanos en la fe. Luego, Onésimo y Filemón son hermanos en la fe. Y la comunión de los hermanos en la fe nos tiene que motivar para el perdón. No solo porque la palabra de Dios nos manda a perdonarnos, sino también por lo que implica ser hermanos en la fe. Si eres un hermano en la fe, es que eres un creyente. Si eres un creyente, es que eres salvo. Si eres salvo significa que Cristo te ha perdonado de todos tus pecados, los pasados, los presentes y los que cometan. Por tanto, si un hermano en la fe, un auténtico hermano en la fe, peca contra mí, la sangre de Cristo ya ha perdonado ese pecado. Así que ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano cuando Cristo ya le ha perdonado? ¿Acaso es que estoy yo por encima de mi Señor y Salvador? Sigue diciendo el versículo 20, sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Nuevamente, si leemos el texto original, vemos que está volviendo a hacer un juego de palabras. La palabra,
cuando dice beneficio o provecho en la Reina Valera, viene de la palabra oninemi, que es la misma raíz de onésimo. Recordad que onésimo significaba útil. Este siervo estaba siendo de provecho, útil, beneficioso para Pablo. Por lo tanto, si Filemón perdona a Onésimo, esto será de provecho, útil, de gozo, de ánimo para el apóstol Pablo. Es por eso que sigue diciendo: recrea mi corazón. Filemón, eres famoso por consolar el corazón de tus hermanos, versículo 7. Versículo 12, Onésimo es como si fuera mi propio corazón, Filemón. De manera que si perdonas a Onésimo, el cual es como mi propio corazón, estás recreando, estás confortando mi corazón. Por eso dice: recrea mi corazón. Aquí vemos una muestra preciosa de lo que es, o lo que debería de ser, la comunión entre los creyentes. Somos hijos de Dios, Dios nos ha hecho hermanos en Cristo, así que debemos cuidar los corazones de nuestros hermanos como si fueran nuestro propio corazón. Si mis hijos se pelean entre ellos, se pueden decir cosas muy feas, incluso enfadados, se pueden decir: pues ya no eres mi hermano. Pero eso no anula la realidad de que siguen siendo hermanos. Los creyentes somos hermanos en Cristo y no hay nada en el mundo, absolutamente nada, que pueda destruir la comunión, la unidad que hay en el cuerpo de Cristo. Así que si tú afirmas: yo no puedo perdonar a mi hermano, lo que estás afirmando es que ya no es tu hermano. Lo que implica que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y ser adoptados a la familia de Dios no fue efectivo. Pero sabemos que la unidad que crea Cristo es irrompible. Nosotros con nuestro pecado podemos estorbar la unidad, podemos entorpecer la unidad, pero nunca podemos destruir la unidad. Los creyentes somos llamados a preservar, a cuidar esa unidad que no se puede romper. Y por lo tanto la comunión nos motiva a perdonarnos como Dios nos ha perdonado. Tercera y última razón bíblica que nos motiva a perdonar como Dios nos ha perdonado. Versículo 21. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás más de lo que te digo. Pablo no tenía duda alguna de la obediencia de Filemón. Estaba seguro de que Filemón no solo escucharía su ruego, no solo aceptaría su ruego, sino que haría más de lo que Pablo estaba rogándole a Filemón. El domingo pasado Samuel nos recordaba hasta dónde llega el límite del servicio del cristiano. Ese límite estaba en entregar su vida por los demás. De la misma manera que el Señor Jesucristo, en obediencia al Padre, se humilló, se hizo siervo, nos sirvió por amor a nosotros y se entregó hasta la muerte en la cruz. Vamos ahora al tema de la carta, al tema del perdón, y vamos a pensar: ¿dónde está el límite del perdón en el creyente ante la ofensa de un hermano en la fe? ¿70 veces 7? ¿70 veces 7 por la misma ofensa? ¿Por otras 70 veces 7? Yo, gracias a Dios, no me he visto en la situación de tener que perdonar 490 veces a ningún hermano por una ofensa contra mí. Pero ¿ahí está el límite? Pregunto. Si el límite del servicio estaba en el ejemplo de la cruz, el límite del perdón lo encontramos también en la cruz. El Señor Jesús, después de la humillación, de las injurias y mentiras contra Él, un juicio totalmente injusto, de insultos, bofetadas, burlas, ser clavado en una cruz, le dice al Padre, Lucas 23, 34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que si alguna vez por casualidad te ves en la misma situación que el Señor Jesucristo, a lo mejor puedes empezar a pensar que tienes la licencia para decir: hasta aquí llega mi límite del perdón. Pero hasta ese momento, cuando te pidan perdón por algo que hayan hecho contra ti, incluso si es la misma ofensa varias veces,
Piensa en la obediencia de Jesucristo al Padre, yendo a la cruz, siendo obediente a Dios. Y sé obediente a la palabra de Dios que te dice, perdona a tus hermanos. Ahora bien, no perdamos de vista, amor y perdón no están separados de sabiduría y dos deditos de frente. Yo no estoy diciendo que si tú me robas la cartera y vienes a pedirme perdón, pero al día siguiente te la voy a dejar para que la puedas tener la tentación de cogerla otra vez. Hemos de ser sabios en nuestra forma de actuar, pero la obediencia es una motivación que nos lleva a perdonar como Dios nos ha perdonado. Versículo 22, al mismo tiempo prepárame alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Yo no sé si habéis visto programas de televisión del tipo callejeros en la cárcel de no sé dónde. Las cárceles más peligrosas del mundo. Yo he visto unos cuantos. Y en esos programas siempre suele haber una pregunta que se le hace al preso. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando salgas de aquí? Respuestas de todos los colores. Ver a mi familia y abrazarlos porque llevo 10 años sin tocarlos físicamente. Hacer una fiesta con mis amigos. Rehacer mi vida por el buen camino. Buscar al chivato que me metió en la cárcel y cortarle el cuello. Respuestas más previsibles, menos previsibles. Pero la respuesta que da Pablo, si le hicieran esa pregunta, la da aquí. Yo no me la esperaba de ninguna de las maneras. Pablo, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer cuando seas libre de la cárcel desde la que estás escribiendo esta carta? Respuesta de Pablo, espero que Dios responda a las oraciones de mi hermano y pueda ser libre para viajar 2000 kilómetros de la época, con lo que lleva un viaje de ese tipo, y comprobar de primera mano y darme el gusto de que dos hermanos míos en la fe se han reconciliado. ¿Hasta dónde estás tú dispuesto a llegar para ayudar a otros hermanos a restaurar una relación rota por una afrenta? Tal vez no tengas que viajar 2000 kilómetros, pero ten seguro de que no es agradable involucrarse en una situación que puede ser tensa, porque dos hermanos, dos hermanas, un hermano y una hermana están en un problema. No se trata de ser cotilla, no se trata de ser entrometido, se trata de ser consoladores de corazones, ayudarnos a los hermanos unos a otros a ser obedientes a la palabra de Dios en cuanto al pedir perdón y en cuanto al perdonar. Si tú eres el ofensor o si tú eres el ofendido y un hermano o una hermana trata de ayudarte, en tu vocabulario no hay sitio para frases como a ti nadie te ha dado vela en este entierro. Es mi problema, no el tuyo. No es de tu incumbencia. ¿A ti qué te importa? Tú a lo tuyo y yo a lo mío. Tenemos que sustituir esas frases por gracias por preocuparte por mí. Necesito que ores por mí. Tengo un problema. Necesito tu ayuda. Y si no somos el ofensor, si no somos el ofendido, vemos una situación problemática entre dos hermanos en la fe, no vayas al sofá, pongas unas palomitas en el microondas y te sientes tan a gustito a ver la película. Cuando dos hermanos tienen un problema, no es su problema, es nuestro problema. Ya que cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Esforcémonos, sacrifiquémonos para que en lo que esté en nuestra mano, con sabiduría, podamos ser de ayuda para restaurar a los hermanos. Pablo termina la carta con salutaciones de una serie de hombres que yo estoy convencido que no simplemente pasaron por allí. Pablo, ¿qué estás haciendo? Estoy escribiendo una carta. Ah, pues dale recuerdos de mi parte. Seguro que no. Seguro que estas personas estaban involucradas, preocupadas por la situación de Onésimo, por la situación de Filemón. Y estaban intercediendo, al igual que lo estaba haciendo Pablo, para que se restaurase la situación entre estos dos hermanos en la fe. Muy por encima, perdón, nos come el tiempo, pero aparte ya lo hemos visto en Colosenses 4, del 7 al 17, hace muy poquito domingo.
Versículo 23 y 24, te saluda Epafras, mi compañero en prisión en Cristo Jesús, también Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Epafras, fundador de la iglesia en Colosas, muy probablemente pastor de Filemón, ahora está encarcelado en Roma con Pablo. ¿Por qué? Porque después de viajar ese trayecto desde Colosas a Roma, porque había una herejía que amenazaba a la iglesia, quiere pedir consejo a Pablo, quiere explicar a Pablo la situación y acaba en la cárcel. Muy probablemente Epafras había conocido el servicio de Onésimo en la casa de Filemón. Así que Pablo tenía de primera mano información tanto de Filemón como de Onésimo. Y al decir mi compañero de prisión en Cristo Jesús, sabemos que Epafras pagó con la cárcel su obediencia al Evangelio de Cristo. Marcos, otro ejemplo, como Onésimo, un siervo que en un momento fue inútil porque abandona a Pablo en su primer viaje misionero, le viene grande, pero llega con el tiempo, por la gracia de Dios, su vida es transformada en un siervo útil. Experimenta el perdón de Pablo, la restauración de la relación entre Pablo y él, y terminó siendo uno de los colaboradores más cercanos a Pablo, esenciales en los últimos momentos de la vida del apóstol. Aristarco, recordar Hechos 19, 28 al 29, se crea en Éfeso un gran tumulto contra Pablo, contra los discípulos, y quieren lincharle, y Aristarco dice que se quedó con Pablo. No le abandona, sino que Gallo, Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia, fueron arrastrados consigo por la multitud. Demas, mencionado como uno de los colaboradores, pero sabemos que la Escritura nos dice que este hombre no fue nunca un auténtico creyente, terminó apostatando de la fe, amando al mundo más que a las cosas de Dios, se fue tras el mundo para ganar el mundo. ¿A qué precio? El de perder su alma. Lucas, amigo fiel de Pablo, estuvo con él hasta el final, este médico amado, un claro ejemplo de alguien que entiende el Evangelio y que obedece el Evangelio. Y como curiosidad, el único escritor bíblico gentil. Los profetas del Antiguo Testamento, judíos. El Señor Jesús, judío. Los apóstoles, judíos. Resto de los escritores, judíos, menos Lucas, gentil. Dios no hace acepción de personas. Dios derrama su gracia tanto con judíos como con gentiles. Y todos formamos parte de un mismo cuerpo, que es la Iglesia. Y Pablo termina la carta de la mejor manera que nos puede motivar a perdonar, encomendándonos a la gracia del Señor Jesucristo. Versículo 25, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Sabemos que por nosotros mismos, por nuestra fuerza de voluntad, por nuestra inteligencia, no somos capaces de perdonar como Cristo nos perdonó. Ni siquiera muchas veces de perdonar como el mundo perdona. Sino que tenemos que hemos de demostrar la misma gracia que Dios desplegó en nosotros, desplegarla en los hermanos. La gracia nos motiva a perdonar porque sabemos que es un regalo desmerecido de parte de Dios. Merecíamos justo lo contrario a la gracia que Dios nos da, pero Dios nos ama. Dios por su gracia entregó a su Hijo Jesucristo en sacrificio por nosotros para perdonarnos y para darnos vida. Así que si eres creyente, si has recibido vida nueva en Cristo por su gracia, has experimentado el perdón de tus pecados y es impensable que no puedas perdonar. El Espíritu Santo es el que te capacita para obedecer voluntariamente, gozosamente, al mandato de extender nuestro perdón a los demás, te hayan pedido perdón o no por el mal cometido. Perdonar no se trata de no devuelvo el mal que me has hecho. Se trata de hacer todo lo posible para mostrar a tu ofensor la gracia que tú has recibido en Cristo para poder restaurar la relación afectada y que al ofensor le sea fácil acercarse a pedirte perdón. Recuerda la parábola del hijo pródigo. El hijo, después de la vida loca que lleva, vuelve en sí, se da cuenta del mal que ha hecho, se arrepiente y dice, va al padre y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre le abraza, le besa y le perdona.
¿Es así la historia? No. Antes de que le dé tiempo al Hijo a pedirle perdón al Padre y decir el versículo que hemos leído, 15-21 de Lucas, el versículo 20 nos dice que el Hijo, levantándose, fue a su Padre, y cuando todavía estaba lejos, su Padre lo vio, sintió compasión de él, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y es entonces cuando le dice: Padre, he pecado contra ti. El Padre ya había perdonado al Hijo, antes de que el Hijo le pidiese perdón. Aún así, el Hijo hizo muy bien en pedirle perdón al Padre. Terminamos con una frase de un querido hermano en la fe. En la Iglesia, el que ofende va a pedir perdón, y el que es ofendido va a pedir perdón, y se encuentran a la mitad del camino con los brazos abiertos. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a poner en práctica lo que hemos escuchado en nuestras vidas. A Él sea la gloria.